principalmente bajo nuestro consumo, ¿no? La reflexión del consumo y también como la exigencia de este consumo que nos lleva a ser de determinada manera y configurar a nuestro cuerpo de determinada manera, sea desde un estereotipo de belleza, también como la configuración de nuestro cuerpo en la selección de ropa que queremos vestir. Y también en esta oleada de reflexión en cuarentena, me parece interesante poner en cuestión como la aparición del cuerpo gordo dentro de este consumo, donde particularmente lo vi como mucho más intensificado y como necesario en esta como pregunta de el cuerpo gordo es realmente enfermo, y también como ponerlo en debate con Luz me parece interesante también, ¿no? Como por su biografía y su particularidad o en realidad historia como mujer gorda. Luz, no sé si estás ahí escuchando. Sí, estaba escuchando y un poco pensaba, ¿no?, en lo que decía Lucía con esto de la democratización de la exigencia de las redes sociales, y yo no lo veo así, todo lo contrario. O sea, las normas comunitarias de Instagram bajan diariamente por hashtag a cuentas de activistas gordes, por ejemplo, y de hecho venimos con una discusión con Instagram hace un mes más o menos, con los gerentes regionales respecto de esto, de la cantidad de hashtag que se bajan por incitar a discursos del odio, y una de esas palabras es la palabra gordo, gorda, gorde. Eso es interesante, o sea, porque uno dice, bueno, la democratización estaría en la exigencia de los prosumidores, ¿no?, estos productores y consumidores de data en las redes sociales para exigir un cambio en las audiencias. Yo sí estoy de acuerdo con que hay un cambio de las audiencias y hay una exigencia en el sentido de, hay una ley nacional de talles que, si bien no está reglamentada, está promulgada desde noviembre del año pasado, y eso implica un cambio, o al menos una política institucional en el sentido de las políticas públicas, que pone en inscripción a estos cuerpos que son diversos, ¿no? Entonces esa tabla de talles europeos que veníamos usando no son los talles que en esta región, y específicamente en nuestro país, serían los cuerpos, y voy a usar unas comillas gigantes, ¿no?, cuerpos reales, ¿no? Porque hay todo un problema también en hablar de cuerpos reales, porque lo real no existe. O sea, pongámonos psicoanalíticos, lo real nunca lo vamos a llegar a conocer. Lo que hay es diversidad, hay heterogeneidad, hay parecidos, similitudes, pero también, o sea, desde los activismos gordes y de la diversidad corporal, lo que tratamos de hacer es sacar esa homogenización de cuerpo, que bien Lu decía, viene de estas hiperestetización de la delgadez extrema en los 90, que tiene que ver con la magritud hiperproductiva, es decir, con cuerpos magros que reproduzcan las normas sociales corporales que indican que los cuerpos delgados son más visibles, son más valorados, y los cuerpos diversos, distintos de esa norma, no lo son. En el caso específico de las personas gordas, el caso de las modelos plus size, en Estados Unidos hace más o menos 10 años empiezan a introducirse estos modelos plus size con el concepto del fat fashionismo, que es algo que se venía trabajando en los 90 en blogs, y estalla de 2010, 2011 en adelante, y acá en Argentina también, de 2013 en adelante. Eso es interesante porque si pensamos los activismos gordos anglosajones, los activismos gordos anglosajones vienen de finales de los 60, 1968 en adelante, lo que son las revueltas queer, y acá en Argentina en particular, regionalmente desde el 2011 venimos produciendo contenido les activistas gordes. Sin embargo, digamos, tenemos la misma, digamos, cronología en el sentido de la exposición de estas modelos plus size, que en general son modelos, yo el uso de modelos la verdad que no sabría porque no trabajo específicamente eso, o sea, esa nomenclatura, pero por ejemplo yo no trabajo el uso de la palabra cuerpa, porque hay una definición muy específica dentro del campo de la filosofía que tiene que ver con la corporalidad, y ese cambio, o sea, digamos, lingüístico mínimo de esa letra, o sea, no le hace, digamos, o sea, no introduce la discusión en un campo semantizado, en un campo de sentidos donde estamos discutiendo. Pero eso es una elección personal, claramente. Lo de las modelos, la verdad, no lo sabría decir porque no trabajo esa temática específicamente. Sí me parece interesante pensar que sí, por un lado tenemos audiencias que exigen
una producción de contenidos o repertorios culturales que tengan que ver con la diversidad corporal, que hay algo ahí de lo hegemónico, de la introducción, de la discusión que viene en nuestro país, por lo menos desde el 2015, los movimientos de Ni Una Menos, los transfeminismos, que han impuesto una pregunta sobre el cuerpo. Y esta pregunta, la palabra en inglés de fat fashionista sería gordas fashionistas, gordas fashion. No sé si eso es lo que estaban consultando. Y de hecho, eso tiene que ver con los movimientos de la positividad corporal, que es una parte específica del activismo gorde y que tiene que ver con que ese estereotipo corporal relacionado con las personas gordas, que es de ser personas no deseadas, feas, enfermas, con falta de voluntad, entre otras y muchas tipificaciones que se les puede hacer al gorde, sea cambiado por otra cosa, mostrando que ese cuerpo puede igual que cualquier otro cuerpo. Y ahí me parece que aparece también la noción de perfo, de performance, y que es una cuestión medio extraña a veces, en el sentido de la performatividad de un cuerpo. Bueno, ¿hasta qué punto podemos performatear algo por fuera de esas normas que se nos instituyen en el cuerpo, ¿no? De una cultura que es altamente gordofóbica, gordodiante. Tenemos los resultados preliminares del INADI del 2019 y la segunda causa de discriminación en el mapa de la discriminación es la gordofobia. Entonces ahí nos encontramos también con una situación compleja, porque tenemos una discriminación que por primera vez, desde un ámbito institucional, se está diciendo que ataca a los derechos básicos y humanos de un grupo de personas. La gordofobia hace eso. No es solo el derecho a conseguir una prenda de vestimenta, sino es el derecho al trabajo, el derecho al acceso digno a la salud y no punitivista, el derecho a transitar libremente, o sea, los espacios públicos y privados, sin sentir, ¿no?, el señalamiento, que es parte de una cultura que privilegia al cuerpo como mercancía y como plataforma de opinión pública. Somos todos policías de los cuerpos, propios y ajenos, señalamos y reproducimos la norma que queremos erradicar. Yo esto siempre lo digo porque digo, dentro del mundo del activismo gordo, yo soy re gordofóbica y me hago cargo. Y de hecho trabajo con eso, para revertir un poco, digamos, estos micro y macro usos, ¿no?, de la gordofobia como una forma diferencial de dar cuenta de esos cuerpos. ¿Qué pasa con las experiencias propias? No sé, o sea, es absolutamente complejo, ¿no? O sea, pensar en los consumos en el sentido, ¿no?, de tener tallas grandes. Tener tallas grandes en este país se conoce como tallas especiales. Especiales no sé de qué, o sea, como la magia, no sé, hay algo de mágico. Que esto es algo que la ley, por lo menos la ley nueva de talles, trata de sacar, pero vuelve un poco a esta instancia bastante compleja. Acá estaban diciendo, bueno, el capitalismo, ser delgado, ser productivo, es básicamente lo mismo. No. Yo siempre uso una noción de Julie Goodman que es aún más compleja, que Julie Goodman lo que dice es que estamos en una economía de la bulimia, o sea, tenemos que consumir constantemente, o sea, desde el Big Mac hasta, no sé, la supermarca, o sea, o el nombre de la marca Prêt-à-Porter, o tenemos que consumir lo que hay en las revistas, o la novedad, pero al mismo tiempo en una cultura de la anorexia, una cultura que dirime esas políticas neoliberales de consumo en nuestros cuerpos. Entonces, no solo tenemos que consumir para lograr que esos cuerpos cumplan con las normas hegemónicas de los cuerpos. Es decir, para ser visibles necesariamente tenemos que poder encarnar los estereotipos corporales de la delgadez, y no es solo la delgadez, porque es racista también, o sea, tienes que ser delgada, blanca, rubia, de cierta clase social, tener ciertos accesos económicos. Hay algo del exitismo que se encarna en ese modelo hegemónico. Y es un modelo que, si nos ponemos a pensar o a rascar un poquito, es algo que se viene gestando desde principios de 1900, con el uso y con la introducción de la balanza hogareña, ¿no? O sea, la balanza de uso privado. Y la juventud, claramente, o sea, hay un rango etario específico para poder encarnar ese lugar de privilegio ante la mirada del otro. Entonces, cuando hablamos de diversidad corporal y cuando hablamos de identidad corporal, es interesante pensar que la identidad corporal se nos juega muchas veces en lo cultural o, digamos, en lo mainstream, es decir, en la divulgación,
como solamente en una cuestión de orientación sexual o de género. Y sin embargo, tenemos identidades corporales que son señaladas constantemente de manera invisibilizada en el discurso. Cuando te dicen, qué linda que estás, por qué flaca que estás, hay un señalamiento de una identidad corporal. Lo mismo cuando las personas activistas gordas decimos, mi identidad es gorda.